Bien, vamos a diseñar un circuito lógico digital. Bueno, esto no lo vamos a hacer. Circuito lógico digital para un sistema de votación de 3 jurados, A, B y C. Cada miembro vota 0 o 1, ¿no es cierto? Vamos a suponer que 1 es sí y 0 es no. Entonces, la lámpara, ¿no es cierto? Que es el indicador final, ¿no es cierto? Es lo que nos va a indicar el resultado, ¿no es cierto? Se va a prender, se va a encender de acuerdo a estas condiciones. Por ejemplo, la lámpara estará encendida cuando la mayoría vote 1. Y la lámpara también estará encendida cuando C, el jurado C, que va a ser un jurado que tiene mayor peso, vote 1. Entonces, si C vota 1, se enciende la lámpara. Y si hay mayoría, se enciende la lámpara. ¿Ya? Ese es el, el circuito lógico que nosotros queremos diseñar. Es decir, a través de circuitos digitales, queremos automatizar la votación de un jurado, ¿no? En este caso, el jurado C tiene doble voto, por eso es que si él vota sí, entonces la lámpara se enciende. ¿Qué nos piden? Diseñar la tabla de verdad, ¿no es cierto? Para este circuito lógico, la simulación en Proteus, ¿no es cierto? Que me compruebe que esto está funcionando, ¿ya? Entonces vamos a hacer la tabla de verdad. Vamos a implementar la tabla. Primero que todo, ¿cuántas entradas tengo yo en este circuito lógico? Descentrado. Tres Tres entradas, entradas, ¿no es cierto? Tres personas que van a votar. ¿Y cuántas salidas tengo? una. Una salida. Una salida, ¿no? Entonces vamos a hacer la tabla de verdad. Am, Déjame ver si es que vamos a hacer la tabla de verdad. Entonces vamos a comenzar llenando nuestra tabla de verdad. Como voy a hacerlo otra vez, ¿no es cierto? Son tres entradas. N vale 3. El número de combinaciones será 2 a la 3, que es igual a 8, ¿no? Entonces, como es 8, comienzo con 4 unos, perdón, 4 ceros y 4 unos. Y luego la mitad, 2 ceros, 2 unos. 2 ceros, 2 unos. Y luego un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, ¿no? Listo. Y voy a llenar mi salida. Entonces, ¿qué es lo que me dice mi salida? Dice, cuando haya mayoría, ¿no es cierto? Cuando la mayoría vote 1, la lámpara estará encendida. Entonces, ¿dónde hay mayoría? La primera, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí no hay mayoría, entonces aquí no vota 1, tampoco hay mayoría. Aquí hay una mayoría, por lo tanto, aquí ya votó 1. Acá no hay mayoría, acá sí hay mayoría, miren. Aquí votó 1. Acá no hay mayoría, acá hay mayoría, ¿no es cierto? Dos unos, voto 1. Y aquí los tres son mayoría, voto 1. ¿Ya? La primera condición, ¿no? Vamos con la segunda condición. Me dice, la lámpara está encendida siempre que el jurado se vote 1. Entonces, por ejemplo, aquí no hay mayoría, ¿no es cierto? En la segunda no hay mayoría, pero el jurado se votó 1, entonces la lámpara tiene que encenderse. ¿Ya? Acá no importa. Acá, bueno, el jurado se vota 1, pero ya está 1 porque hay mayoría. Acá también está 1 y acá está 1, ¿no? Entonces, ya cumplí las dos condiciones. Como cumplí las dos condiciones, los demás es 0. ¿Ya? ¿Sí está entendido hasta ahí? Voy a volver a repetir, ¿ya? Me dice lo siguiente.
me dice así. Me dice, la lámpara, ¿no es cierto? La primera condición dice, estará encendida cuando la mayoría del jurado vote uno. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar paso por paso. El primero, no hay mayoría, entonces vota cero. El segundo, no hay mayoría, ¿no es cierto? Pero bueno, ya vamos a explicar este. El tercero, no hay mayoría, entonces vota cero. El cuarto, ¿no es cierto? Sí hay mayoría, dos votan uno, entonces vota uno. El quinto, no hay mayoría, entonces vota cero. El sexto, sí hay mayoría, ¿no es cierto? Hay dos unos, entonces hay uno. El séptimo, sí hay mayoría, hay dos unos, entonces uno. Y el octavo, hay tres unos, por lo tanto es uno. Entonces, ya vi, ¿no es cierto?, que esto cumplí. Vamos con la siguiente, dice, estará encendida cuando el jurado se vote uno. Entonces, por ejemplo, por eso es que aquí hay un uno, porque el jurado se votó uno, entonces aquí hay un uno. ¿Dónde más el jurado se votó un uno? Acá, pero acá ya hay un uno, ¿no? Porque había mayoría, entonces se cumple. ¿Dónde más? Aquí el jurado se vota, pero también hay mayoría, entonces hay un uno. Y acá hay mayoría y un uno. Entonces ya cumplí con con los dos requerimientos, ¿no es cierto? Las dos condiciones de, de mi tabla de verdad. Entonces, miren, lo que me pidieron, esto de aquí ya está cumplido. Diseñar la tabla de verdad ya está cumplido. Ahora me dicen simular en Proteus el circuito digital. Para simular en Proteus, yo tengo que obtener, ¿qué cosa? El esquema. Yo tengo que obtener eh, primero que todo, yo tengo que obtener mi función lógica. Entonces, f es igual, ¿no es cierto? Vamos a acordarnos de min términos, ¿no es cierto? Ese primer min término, ¿no es cierto? Que lo voy a señalar con una flechita, es A negado, B negado, C. Entonces, A negado, B negado, C. Vamos con el segundo min término. Este es el segundo min término. A negado, B, C, más A negado, B, C. Vamos con el tercer min término. Este de aquí. A, B negado, C, más A, B negado, C. Vamos con el cuarto min término. Este de aquí. A, B, C negado. A, B, C negado. Y vamos con el último min término, el quinto min término, A, B, C, ¿no? Entonces, más A, B, C. Señor Guamán, Ariel Guamán, ¿cómo usted cree que podríamos agrupar de manera que se nos vaya facilitando la simplificación? Agrupando la C. Ya, por ejemplo, podemos agrupar los dos primeros, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a sacar factor común A negado y C, ¿no? Se me elimina la B. ¿Qué más podemos agrupar? Hay que agrupar el segundo, porque está para agrupar ¿El segundo qué? segundo término con el con el cuarto término para agrupar BC, BC. Ya decidí agrupar el primero y el segundo, ¿no? Puedo agrupar el último término con el penúltimo término, ¿no? Puedo agrupar. Y se me va a eliminar la C, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué nos queda. Si agrupo estos dos, de una vez saco factor común. Entre los dos primeros, los verdes más oscuros, el factor común es A negado Ha negado. C, ¿no? Sí. A negado C. Ujú. Entonces me queda dentro B negado más B, ¿ya? B negado más B. Este término no lo voy a agrupar, entonces me queda A
B negado, C, y agrupo los dos últimos, que es AB. El factor común es A, B y C negado más C. ¿Ya? Ahora, aquí, mucho ojo con lo que les voy a decir. Esto es 1 y esto es 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si ustedes dominan este procedimiento, ¿no es cierto? La próxima vez que ustedes vean que esto va a pasar, pueden escribir directamente estos términos, ¿ya? Si dominan el procedimiento. Si es que aún no lo ven muy claro, vuelvan y hagan como lo hemos estado haciendo, ¿ya? Entonces aquí me queda F es igual, ¿no es cierto? Voy a escribir A negado C más A B negado C más A B. ¿Qué más puedo hacer? Voy a agrupar, en este caso el primer término con el segundo término. Voy a sacar factor común C. Entonces me va a quedar F es igual C que multiplica a A negado más A B negado. ¿No es cierto? Más AB. ¿Qué es lo que me queda aquí? Dentro del paréntesis, ¿a qué es igual lo que está dentro del paréntesis? A más B. Más B. ¿A más B o cómo quedaría? Quería B. Negado, porque ese está negado, ¿no? Más B negado, ¿no? Por favor, revisar, acordarse. ¿Sí? Sí. A negado más B negado, ¿ya? Más AB, ¿no? Listo, entonces ahora hago la distributiva otra vez. F es igual A negado C más B negado C más A B. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, ahí Sí. sí. Muy bien. Esto es lo que queda, ¿no? Esto es el resultado. Podría también tomar este resultado de acá, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos. Ahora, vamos a interpretar ese resultado con compuertas lógicas, ¿ya? Mucho ojo con lo que vamos a hacer. Mucho ojo con lo que vamos a hacer. Entonces, lo voy a hacer aquí, ¿no es cierto? Y después lo voy a pasar en Proteus para explicarlo, ¿no? Entonces, yo tengo tres variables, ¿no? Tengo A, B y tengo C. Está muy separado. Tengo B y tengo C, ¿ya? Entonces, primero que todo, ¿no es cierto? A estas de aquí les voy a trazar una línea de esta manera. ¿Ya? Ahora, ¿qué variables necesito negar? Necesito negar la
el A y el B, ¿no es cierto? Necesito negar el A y el B. Entonces, aquí voy a colocar la negación, ¿no es cierto? Cojo y coloco un nodo, ¿no es cierto? De este nodo me conecto y lo voy a negar. ¿Se acuerdan la negación? La compuerta de negación es así, ¿no? Y después me conecto desde aquí hasta acá, ¿ya? Voy a hacerlo un poquito mejor. Ya, bueno, ahí. Bien, otra variable que necesito negar es la B, ¿no? Es la B. Entonces hago lo mismo, exactamente igual, ¿no es cierto? En este punto me conecto. La negación es así. Y aquí, hasta acá. Déjenme intentarlo hacer otra vez bien. Bueno, ya está, ¿no? Em, entonces, aquí tengo, esto es en realidad A negado, ¿no? A negado y esto es B negado, ¿ya? Donde hay un nodo, voy a poner un puntito, ¿no? Así, para indicar que ese es un nodo, ¿ya? Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Simplemente he hecho la negación. Por ejemplo, aquí está A negado, por lo tanto, utilizo la compuerta NOT, ¿no? Que ahí voy a irme acá, y es la razón por la que estoy haciendo aquí, porque esa compuerta NOT es la que me niega, ¿no? Miren, aquí tengo la entrada A y en la salida tengo A negada, ¿no? Entonces, la compuerta NOT es la que me niega. Entonces, miren, como necesito la negación de A, ocupé la compuerta NOT. La negación de B, ocupé la compuerta NOT, ¿ya? Ahora vamos a hacer A negado por C negado. ¿Cuál es la compuerta que me simula una multiplicación? Vamos a ver. La compuerta que simula una multiplicación es la AND. Miren, A por B. Como ya tengo negado, entonces simplemente necesito jalar de donde esté, ¿no? A negado por C negado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Muy fácil. Miren, A negado, ahí voy a ponerlo, que lo voy a ocupar desde aquí. A negado, ¿no es cierto? Por C negado. Perdón, por C, sin negar, ¿no? A negado por C sin negar. Aquí. Y la compuerta AND. La compuerta AND. Entonces, la compuerta AND, ya la habíamos visto, es así, ¿no? A negado por C negado. Y aquí tengo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo en este resultado? Miren,
Ah, perdón, aquí me hace falta algo. ¿Se acuerdan que les había dicho que donde yo escoja, por ejemplo, aquí es A negado, entonces aquí tengo que poner un nodo para indicar que es ahí. Por C, aquí tengo que poner un nodo, ¿no? Para indicar que estoy cogiendo desde A y estoy cogiendo C, ¿no es cierto? Entonces, en mi salida yo tengo A negado, A negado por C, ¿ya? Si se dan cuenta, A negado por C. Vamos a hacerlo con el B negado por C. Entonces hago lo mismo, ¿no? B negado por C, tomo el B negado, que lo voy a coger desde aquí, B negado por C, ¿no? Entonces lo cojo B negado por C. Y hago otra vez. Y aquí tengo el C, puntito, y el B negado, punto o nodo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo a mi salida? Tengo el B negado por C, ¿ya? En mi salida tengo B negado por C. Bien, vamos con el AB. Entonces, con el siguiente, el AB. Vamos con el A, está aquí. Y vamos con el B, que está aquí. ¿Ya? Pongo puntito para no perderme. Pongo punto para no perderme, ¿no? Para saber de dónde estoy tomando, ¿no? Perdón, no es COVID. Eso dicen todos hoy, ¿no? Es una gripe, no es COVID. Entonces, Omicron, Inge. ¿cómo? Es No, Omicron, digo. Omicron. El Omicron ya es AB, ¿no? Entonces, A, B. ¿Ya? Miren, tengo A, ¿no es cierto? A negado por C, miren, A negado por C, B negado por B, perdón, B negado por C, B negado por C y AB, ¿no es cierto? Miren, ya tengo todos. ¿Con qué? Con compuertas AND. Esta es una compuerta AND, es una compuerta AND y es una compuerta AND, ¿ya? Facilito, ¿no es cierto? Vamos a ver. Ahora me dice que, por ejemplo, A negado C, ¿no es cierto? A negado C se suma con B negado C. Ahora, ¿cuál es la compuerta lógica que simula la suma? Vamos a ver, ¿alguien sabe? El OR. Muy bien, el OR, muy bien, Sandy. El OR, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una OR entre estas dos, ¿no? Entonces, la OR, ¿no es cierto? Está muy... Entonces, suma A negado C más B negado. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí lo voy a hacer a mano alzada. Así que disculpen. ¿No es cierto? Esta es una OR, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí a la salida de esto? Lo que tengo es una A negado C más B negado C. Y esta es una OR. ¿Ya? Ahora miren, lo que tengo es esto de aquí, ¿no? Estas dos de aquí. Pero me falta completar con esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago otra OR, ¿no? Entonces, igual voy a hacer a mano alzada. Entonces, aquí al final, ¿no es cierto? Lo que tengo es otra OR y tengo A negado C más B negado C más AB, ¿no es cierto? Que esta ya es la función lógica, ¿no? La que tengo acá arriba es la función lógica. Entonces, aquí yo puedo decir que F es igual a esto, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? O sea, Inge, siempre vamos a realizarlo primero a mano para luego pasar a Proteus, No, ¿no? no. Si ustedes ya tienen esto, ¿no es cierto? Si ustedes ya tienen esto de aquí, ustedes ya pueden venir directamente a Proteus, ¿no? Directamente a Proteus. Entonces, les voy a pedir que me regalen. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Este circuito lo vamos a pasar acá. Entonces, voy a mover un ratito esto para acá, para pasarlo acá, ¿no? Entonces, ustedes como ya tienen el circuito, vamos a ir poniendo. Lo primero que vamos a poner es los logic proof y el logic state, ¿no? Vamos a poner este big. El logic state, ¿ya? Vamos a poner las compuertas NOT, ¿no es cierto? Que es lo que necesito, compuertas NOT. Las compuertas AND. Las compuertas AND. Y las compuertas OR. ¿Ya? Aquí quiero que ustedes elijan también esa de aquí, OR 3. Esa compuerta. Ok, ¿no es cierto? Y vamos a empezar, vamos a poner los logic state, ¿no es cierto? Pero los voy a poner, perdón, los voy a poner así. Listo. Entonces, este va a ser A. Va a ser B. Y va a ser C. ¿No es cierto? Y voy a poner las negaciones, ¿no es cierto? Entonces necesito primero que todo el A negado. Entonces vamos a rotarle y vamos a ponerle aquí así. El A negado, el B negado. Y el C no necesito negar. El C no va negado.
Ya, listo. Entonces, ya. Entonces, aquí tengo el anegado. Que por cierto, por ejemplo, si yo quiero poner anegado aquí, no puedo ponerlo, ¿no? No puedo poner la rayita encima, pero el anegado se representa así, A apóstrofe, ¿no? Entonces, ese es anegado y B apóstrofe es B negado. Entonces, aquí los voy a ubicar. ¿Ya? Listo. Bien, entonces ahora sí me dice anegado por C, ¿no? Entonces los voy a ir ubicando. Anegado por C es una AND, entonces voy a irlos poniendo aquí. Anegado por C, anegado por C, ¿no es cierto? Luego me dice B negado por C, ¿no es cierto? B negado por C. Está otra AND. B negado. B negado por C, ¿no es cierto? Y me dice AB, ¿no es cierto? AB, otra AND. Me dice AB. Entonces este le pongo aquí el B y este le pongo aquí el A, ¿no es cierto? Y luego me dice que los tres suman. Entonces yo les había hecho la siguiente forma, ¿no? Primero había sumado estos dos y luego había sumado eh, este. Y aquí está el logic. ¿Ya? Bien. Recuerden, ¿no es cierto? Que cuando hay mayoría, se debe encender, o cuando se vota sí, se debe encender, ¿no? Entonces vamos a simular. Nadie vota, ¿no es cierto? 0000, tiene que haber un 0. Si se vota sí, se tiene que encender. Entonces vamos a ver. Vota sí, se enciende. Vota sí, se enciende. ¿No es cierto? Vale. Ahora, siempre que haya mayoría, por ejemplo, A vota, no se enciende. B vota, no se enciende porque no hay mayoría, ¿no? Pero si A y B votan, sí se enciende. ¿No es cierto? Si A y C votan, se enciende. Si B solamente vota, no se enciende. Pero si A y B se votan, sí. Y B y C también, ¿no? Entonces, ahí está comprobado, ¿no es cierto? Ahí está comprobado que sí está funcionando el circuito, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Está todo claro? Es que disculpe, si puede probarle de nuevo el circuito a ver cómo es. Claro. Cuando se vota, ¿no es cierto? Dice que se va a encender. Esa era la única, la segunda condición, ¿no? Siempre que se vote que sí, la lámpara se enciende, ¿no es cierto? Entonces, y la otra condición es que cuando hay mayoría se enciende. Entonces, A se enciende, solito no hay mayoría, ¿no? Si se dan cuenta, entonces no se enciende. Pero si A y B votan, entonces sí se enciende, ¿no es cierto? Si A y C votan, entonces sí se enciende. Si B solito vota, no se enciende, pero si A, B y A, ¿sí? Y B y C también, ¿ya? Así es como funciona esta. Ahora, yo les había hecho escoger esta OR 3, ¿no es cierto? Porque yo puedo hacer lo siguiente. Voy a borrar esto. Un momento. Y voy a coger esta OR 3, que sí la hay, ¿no? En el mercado hay esta OR 3. Ahí está OR 3. Entonces, miren, es lo mismo, ¿no?
Entonces, hemos diseñado un circuito digital, que nos sirve para automatizar la votación de un jurado, ¿no es cierto? Un jurado compuesto con 3 personas, ¿no es cierto? A, B y C. ¿Tienen alguna pregunta de cómo se hizo, de algo, tal vez, no? Ahora, ¿qué es importante? Importante es que si ustedes tienen, si ustedes pueden hacerlo directamente en Proteus, ¿no es cierto? Desde este punto de aquí, ¿no es cierto? Desde la función lógica lo podemos hacer directamente en Proteus, lo hacemos directamente en Proteus, ¿ya? Si es que no tienen Proteus o no cuentan con computadora, tendrán que hacerlo a mano así, ¿no? Como lo he hecho aquí, ¿ya? Si se dan cuenta que aunque he hecho con mano alzada, ¿no es cierto? Esta parte de aquí es bastante legible, ¿no? Es bastante... Entonces, si ustedes van a hacer en su cuadernito, porque no tienen computadora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Usar regla, por favor, ¿ya? Usen regla, que se vea lo más prolijo posible, que sí se puede lograr bastante prolijidad, ¿no es cierto? Entonces, usen regla y que se vea muy prolijo, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a circuitos digitales. Ahora, si ustedes ya implementaron, ¿no es cierto? Si ustedes ya implementaron una compuerta lógica, si ustedes ya implementaron una compuerta lógica, el reto ahora es que ustedes implementen esto, ¿no es cierto? Esto en un protoboard. Ese es el reto. Y ese es el siguiente, ¿cómo se llama? Eh, el siguiente taller, ¿no? El taller que lo van a realizar el día viernes. Entonces tendrán que hacer todo lo que yo he hecho, la simulación, ¿no es cierto? Todo en un video y después tendrán que implementar el circuito en una protobar y comprobar su funcionamiento, ¿ya? ¿Qué les parece? Bueno, diseño un circuito lógico con entradas A, B, C y D, ¿no es cierto? Donde la salida solo será en alta, es decir, estará en 1, solo cuando la mayor parte de las entradas está en 1. Entonces vamos a hacer la tabla de verdad. Vamos a dibujar la tabla de verdad. Entonces tengo 3 entradas, ¿no? Tengo, perdón, 4 entradas tengo aquí, ¿no? Entonces vamos, n es igual a 4. Por lo tanto, el número de combinaciones es 2 a la 4 y eso quiere decir 16 combinaciones, ¿no es cierto? Entonces tengo 4 entradas: A, B, C, D y una salida F, ¿no es cierto? Entonces voy a ir llenando las entradas. Como tengo 16, comienzo con 8, la mitad, ¿no? 8 ceros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unos: 1, 2, 3, 4. Entonces voy llenando, ¿no? De mitad en mitad. Entonces, primero 8 ceros, 8 unos, ¿no? Después 4 ceros, 4 unos. Después 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. Y después la mitad, ¿no? Es decir, un 0, un 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ya? Listo, entonces ya tengo mi tabla de verdad, ¿verdad? ¿Verdad?
Pues ya tengo la tabla de verdad. Ahora lo que necesito es llenar la salida, ¿no? Y es muy fácil porque me dice que la salida será 1 cuando la mayoría de las entradas tenga 1. Entonces, ayúdenme por favor. ¿Alguien me quiere ayudar? Un voluntario me quiere decir cómo llenar, o sea, cómo ir llenando la tabla de verdad. Por ejemplo, perdón. Ya. Aquí, 0 o 1 en la primera. Cero. Cero. ¿Qué más? Cero. ¿Qué más? Cero. ¿Qué más? Ahí sería uno, digo, o deben de ser tres para que sea uno. Exactamente, la mayoría. Debe de ser 3 para que sea 1. Entonces sería cero. 0, muy bien. Aquí, Cero. aquí, Cero. aquí, Cero. Uno. aquí, Cero. Cero. aquí, Cero. 0, Sí. acá, Cero. aquí, Uno. aquí, Cero. Cero. aquí, Uno. aquí. Uno. Uno. Y uno. Excelente. Ahora, ayúdenme por favor a que si F es igual a... Anegado Negado. B, C y D. Ya, perdón. A ver, ha negado B, C y D. más Más AM, B negado, C y D. B negado C y D. Ya, muy bien. Más A, B y C negado y D. más. A, B y C y D negado. Muy bien. D negado. Allá. D negado, sí. Más. A, B y C y D. Ya. ¿Esos son todos? ¿Están bien? Sí, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que ustedes, cómo van a agrupar para que se simplifique? Por ejemplo, aquí, miren, estas, ¿no es cierto? Saco factor común A, B, C y se va a eliminar D, ¿no? Entonces ya tengo una, una agrupación. Vamos con la siguiente agrupación. ¿Qué más puedo agrupar? El 6D en el primero y segundo. ¿Dónde? Si agrupo estos de aquí, ¿no es cierto? Solo sería C y D, y acá también solo sería C y D, ¿no? ¿Verdad? Y ese me quedaría así. Ahora, no voy a agrupar esos de rojo, no los voy a agrupar. Solo los voy a agrupar los de acá, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué pasa. Color negro. Listo. F es igual. Voy a copiar tal cual estos. A negado. B, C, D. Más A, B negado. C, D. Más A, B, C negado. D. Y aquí es lo que les decía, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, se va a eliminar la D y me va a quedar más A, B, C. ¿Ya? Se elimina la D, ¿no? Directamente lo pueden hacer. Ahora, aquí, si se dieron cuenta, yo no quise agrupar porque aquí yo puedo agrupar estos dos.
¿no es cierto? Voy a agrupar estos dos, a ver qué me queda. Me queda lo siguiente, ¿no? Me va a quedar F es igual, esos los copio tal cual, A negado B, C, D, más A, B negado, C, D, más AB, ahí sí los copio, ¿no? Me queda C negado D, más C, ¿ya? Señorita González, ¿a qué es igual lo que tengo dentro del paréntesis? Esto de aquí, según la ley de la absorción. Aún. No, no es igual a 1. Ley de la absorción, revisen, por favor. ¿Alguien me dice a qué es igual lo que hay dentro del paréntesis? Esto igual a D más C más D. D más C o C más D, ¿no? ¿Ya? Lo voy a volver a destruir el paréntesis para volverlo a agrupar, ¿no es cierto? Para ver si es que puedo agruparlo. Me quedaría AB, D, más AB, C, ¿no es cierto? Veamos si es que puedo agruparlo. Por ejemplo, aquí puedo agrupar y sí me queda, ¿no? Me queda A y C, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí puedo agrupar esto con esto para sacar factor común A y C, ¿no es cierto? Y puedo agrupar también este con este, ¿no es cierto? Entonces, vamos con el amarillo primero, ¿ya? Factor común entre el amarillo es BD, ¿no? BD. Abro paréntesis, me queda A negado. ¿Qué más? C, ¿no es cierto? A negado C, Más A. más A. Vamos con el anaranjado. El anaranjado es AC, el factor común, AC. Paréntesis, me queda B negado, D más B. ¿Estamos de acuerdo? Señor Olvera, ¿sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda? Ay, que... ¿En dónde se ¿Por quedó? qué hace, profe? Ya, Al final. aquí, No, al final. El último, a lo que separó los que están marcados de rojo. estos dos de aquí, Ah, ya. No. Me equivoqué, pues. Sí, está bien. ya, ok. Bien, si tienen alguna pregunta me avisan, ¿ya? Entonces, ahora vamos a resolver estos paréntesis. F es igual, lo que hay dentro del paréntesis, ¿a qué es igual? ¿Alguien me ayuda? A más C. A A más más C. C. Muy bien, A más C más AC. ¿A qué es igual esto dentro del paréntesis? B más. B más D. E más D. Muy bien. ¿No es cierto? Ah, voy a volver a romper el paréntesis. F es igual. B de A más C. Perdón, iba a romper el paréntesis, ¿no? Entonces me queda, esto por esto me queda A, B, D, más B, C, D, ¿no? Los estoy ordenando un poco. A, B,
C más A, C, D, ¿no? Eso es lo que me queda, ¿ya? No hay cómo simplificar más. Podría sacar entre estos dos factor común, ¿no es cierto? B y C, pero volvería otra vez a que quede así. Podría sacar el factor común entre estos dos, por ejemplo, A, y me quedaría otra vez así, ¿no? Entonces, puedo ocupar esta parte de aquí o puedo ocupar esta de acá, ¿ya? Ahora sí me voy a ir directamente a Proteus. Me voy a Proteus. Y voy a ocupar, ¿cuál creen que me sirva más? ¿El penúltimo o el último, la última expresión? La última expresión. A mí La me sirve última. más la penúltima, esta, ¿ya? Esa es la que me sirve más. Y les voy a decir por qué. Porque ustedes, lo más común es encontrar las compuertas de dos entradas. Compuertas AND OR de dos entradas. Entonces, miren, aquí tengo compuertas de dos entradas. Aquí tengo una compuerta AND de tres entradas, miren. Tres entradas, tres multiplicaciones, ¿no es cierto? Tres variables multiplicando. Es más difícil encontrar esa. Esa es la más ideal, ¿ya? Entonces, vamos acá. Voy a hacerlo aquí mismo. Voy a hacer en la parte... Ahí lo voy a hacer, ¿ya? Me falta una más, ¿no? Que sería D. Si se dieron cuenta que ninguna es, ninguna es negada, se eliminaron las negadas, ¿no? Entonces, no necesito negaciones. Aquí voy a eliminar las negaciones. Voy a eliminar las negaciones. Voy a agruparlas un poco más. Y voy a... Voy a poner la D. ¿Es la D? Listo. ¿Ya? Tengo las tres. Vamos. Primero, BD, ¿no? Multiplicado, entonces es una AND. BD multiplicado. Es una AND, la voy a poner aquí. D por B multiplicado, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo una BD. Segundo, tengo una A más C. Entonces es una OR. Una OR es A más C. A más C es una OR. ¿Ya? A más C. Y estas dos están multiplicando. Entonces multiplico las dos de una vez. AND. Ya tengo, ¿no es cierto? BD, A más C y la multiplicación de las dos. Ahora voy con estas de acá. AC. Entonces, AC AC, y adentro del paréntesis tengo B más D. Entonces es una OR, B más D. D más B. ¿No es cierto? Y esto está multiplicando, ¿no? Entonces, multiplico con un AND. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tengo aquí? Tengo esa parte de aquí, ¿no? Entonces, miren. Primero hice esto, ¿no es cierto? Y después hice esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo la primera parte y la segunda parte. Ahora, entre las dos partes se están sumando, hay una OR. Entonces,
Pongo la OR. ¿Ya? Y aquí pongo el logic proof. ¿No es cierto? El logic proof y voy a poner simular. ¿Cuál es la única condición? Es que tiene que haber mayoría para que se encienda la salida, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si A está prendido, no debe encenderse. Si 2 están encendidas, no deben encenderse. Si 3 se enciende, sí se enciende. Si elimino una, no se enciende, pero si prendo otra más, se enciende, ¿no? Entonces, es la única condición, ¿no? Por ejemplo, ahí puedo yo probar toditas. Entonces, vamos a ir probando una por una, ¿no? 000 nos enciende, 001 nos enciende, 0010 nos enciende, 0011 nos enciende, 0100 nos enciende, 0101 nos enciende, 0110 nos enciende, 0111, ahí sí se va a encender, ¿no es cierto? Estoy probando toditas una por una. La siguiente es 100 nos enciende, 1001 nos enciende, 1010 nos enciende, 1011 se tiene que encender, hay mayoría, ¿no es cierto? 1100 nos enciende, 1101 si se enciende, 1110 se enciende y todas se encienden, se enciende también, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Cómo se hizo la simulación, la implementación? ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Ya, muy bien. ¿Dónde tienen que tener un poquito de, de cuidado aquí, ¿no? Si ustedes se equivocan aquí, ¿no es cierto? Es posible que después acá no les salga la tabla de verdad, ¿no es cierto? No se compruebe bien la tabla de verdad. Entonces, aquí tienen que tener un poquito de cuidado, ¿no? De cómo van agrupando, de cómo van eliminando, de que no equivocarse, ¿no es cierto? Entonces, tienen que tener un poquito de cuidado, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo único que nos falta? Nos falta pasar esto, ¿no es cierto?, al protoboard y comprobar este funcionamiento en el protoboard. Ahora, si funciona aquí, ¿no es cierto?, en el Proteus, en el protoboard también va a funcionar, ¿ya? Entonces, es el procedimiento que tienen que hacer.